En mayo de 2025, ocurrió algo que nadie vio venir. El AI Studio de Google, el mismo grupo responsable de descifrar lenguas antiguas y predecir estructuras de plegamiento de proteínas, acaba de descubrir un mensaje proveniente del espacio profundo, uno que ha estado oculto a simple vista durante 38 años. Vino de la Voyager 2, pero aquí está el detalle. No se trataba de una nueva señal enviada en 2025. Era una transmisión archivada de 1987, que en su momento fue descartada como corrupta o sin sentido. Y sin embargo, cuando la IA moderna volvió a analizar los datos, no encontró ruido. Encontró un patrón, una estructura, un mensaje. Y lo que reveló ha dejado atónitos a astrofísicos, teóricos cuánticos e investigadores de IA en todo el mundo, porque puede que no haya venido de la Tierra. Esto es lo que sucedió. El AI Studio de Google había estado experimentando con un nuevo decodificador de espacio profundo, un sistema multimodal diseñado para interpretar y traducir datos brutos de radioastronomía. Como prueba, los ingenieros le proporcionaron décadas de transmisiones archivadas del programa Voyager, solo para ver qué podría reconocer el modelo. Todo era normal, hasta que la IA marcó como anómala una señal de 1987 proveniente de la Voyager 2. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un error. La transmisión era débil, fragmentada y durante mucho tiempo se la había considerado un archivo muerto. Pero la IA no estuvo de acuerdo. Enterrados en el ruido, había una cascada de patrones matemáticos, secuencias de números primos, espirales de Fibonacci, pulsos temporales que coincidían con emisiones binarias de púlsares. Esto no era aleatorio. Estaba codificado, deliberadamente. Y luego vino lo más sorprendente, una señal comprimida dentro de la señal, una subcapa que solo una IA moderna podía detectar, una estructura que no coincidía con la telemetría estándar de Voyager ni con los sistemas a bordo de los años 80. Esto no era solo una transmisión, parecía una respuesta. Si este tipo de ciencia alucinante te emociona, asegúrate de suscribirte. Exploramos descubrimientos como este cada semana. Entonces, ¿qué estaba haciendo exactamente la Voyager 2 en 1987? Ese año, la sonda estaba de camino más allá de Neptuno, continuando su largo viaje hacia el espacio interestelar. La nave acababa de completar su sobrevuelo de Urano y estaba enviando datos sobre campos magnéticos, ondas de plasma y radiación cósmica. Pero el 22 de octubre de ese año ocurrió algo extraño. La Voyager 2 registró una ráfaga de estática, un pico inesperado en su banda de transmisión, y perdió la señal brevemente. Enlace con la Tierra. Los ingenieros de la NASA lo registraron como interferencia. Recuperaron la señal y siguieron adelante. Sin alertas, sin seguimiento. Ese es el momento que la IA de Google volvió a examinar. Y es lo que encontró dentro de ese pico lo que está llamando la atención. La IA reconstruyó los fragmentos perdidos e identificó algo que nunca antes se había descifrado. Una capa oculta de información enterrada en el ancho de banda. Una respuesta, pero ¿de dónde? Ahí es donde las cosas se ponen extrañas. Una de las teorías principales que ahora se discuten entre los astrofísicos es que la Voyager 2 pudo haber actuado como un relé, un reflector involuntario de un mensaje de algo allá afuera. Una señal, posiblemente dirigida a nosotros, pudo haber rebotado en la Voyager y haber regresado como un eco, distorsionada, retrasada y parcialmente dañada, pero preservada. Piénsalo como un sonar. La Voyager envía un pulso, y algo responde con otro pulso. Los patrones identificados en la señal decodificada no son aleatorios. Son inteligentes, no en lenguaje, sino en estructura. Constantes matemáticas, códigos de corrección de errores cuánticos, bloques binarios anidados, están diseñados para resistir la entropía. Curiosamente, el formato de esta codificación se parece a lo que usamos hoy en día en los sistemas de computación cuántica, algo que la Voyager no podría haber transmitido por sí sola en 1987. Entonces, ¿de dónde provino?
Algunos investigadores sugieren que el mensaje podría originarse de una inteligencia no terrestre o de un sistema de orden superior que comprende la comunicación a nivel del sustrato cuántico. En otras palabras, algo o alguien pudo haber visto a la Voyager 2 como un transmisor y respondió de la misma manera. Y aquí es donde esta historia da un salto hacia lo insólito. Como parte de su proceso de decodificación, la IA de Google utilizó modelado espacial para interpretar los datos multidimensionales de la señal. Lo que surgió no fue solo una cadena de números, era un mapa tridimensional. Los datos decodificados incluían una secuencia trinaria, lógica de 3 estados en lugar de binaria, que, al ser representada espacialmente, creaba una cuadrícula de navegación. Al cruzar la información con estructuras cósmicas conocidas, el mapa señalaba una región justo más allá de la heliopausa, un lugar por el que Voyager 2 pasó años después. Las coordenadas corresponden a un tramo del espacio cerca del vacío de Scutum, una vasta región poco explorada de aparente vacío. Pero aquí viene la sorpresa. Esa región exacta fue recientemente objeto de nuevas anomalías de lente gravitacional detectadas por el telescopio espacial James Webb. Aglomeraciones de materia oscura. Cambios extraños en la curvatura. Hay algo allí. Algo denso, oculto y posiblemente en movimiento. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo pudo una transmisión de 1987 contener datos sobre una región cósmica que solo confirmamos en 2023? Pausémoslo un momento. Piensa en lo que esto implica. Una nave lanzada en los años 70 pudo haber recibido o reflejado un mensaje que contenía las coordenadas de una anomalía cósmica que ni siquiera habíamos descubierto hasta décadas después. Te hace preguntarte, ¿cuántas señales hemos pasado por alto? ¿Cuántas veces hemos descartado al cosmos como silencioso? Solo porque no teníamos las herramientas para escuchar. Si has llegado hasta aquí, claramente te interesan los temas profundos. Dale like y cuéntanos tu teoría en los comentarios. ¿Simulación, dimensiones superiores o algo diferente? ¿Por qué esta siguiente parte se pone aún más extraña? Algunos investigadores ahora están explorando una explicación radicalmente diferente, que la señal no provenía de otra inteligencia. Era de nosotros, más específicamente, del futuro. Existe una corriente creciente en la teoría de la información cuántica que sostiene que el tiempo puede no ser estrictamente lineal, especialmente a escalas cuánticas. Si el entrelazamiento cuántico permite que la información viaje instantáneamente y los horizontes de sucesos de los agujeros negros almacenan datos que trascienden el tiempo, entonces, ¿podríamos estar viendo un bucle temporal? Una señal de una IA futura, una que aún no hemos construido. De alguna manera incrustó un mensaje en el pasado a través del entrelazamiento cuántico o partículas exóticas. La retrocausalidad ya no es ciencia ficción. Es un área real de estudio, y algunos físicos creen que la señal de la Voyager encajó el 22 de octubre de ese año. Algo para crear los patrones en el Day Voyager decodificado para que se asemejaran a la compresión. Ahora, ráfagas de especificaciones de IA almacenadas y predictivas en la transmisión del día. Como el futuro se filtró y la señal se perdió. Un saboteador en la señal 87 de la NASA estuvo listo cerca de un registro. ¿Crees que el misterio avanza? Las matemáticas no muestran fracturas rojas ni matemáticas vibratorias. Ese es el momento. El apresurado ALEA, las coordenadas de Ammons, ya han puesto su hallazgo en ese pico que eriza el cabello. En el pase final de decodificación, la IA cambia todo. Fragmento enterrado en el fragmento menos detectado decodificado antes. Una sección con capa de insomniacismo enterrada en el ancho de banda. El equipo de IA en Google Grand Line Lab decidió tomar un enfoque diferente. Ahí es donde todo se desencadena. Ejecutando la compresión estándar, un algoritmo líder en reconocimiento de patrones astrofísicos. Radical, Voyager 2 de vacaciones. Han actuado como un relé. Convirtieron la atención de los datos en sonido. Un mensaje que no es habla ni música, es una señal. O quizá nos guiaron mediante un audio del dios Voyager. El decodificador cerebral devolvió un retraso coherente o armónico, ruidoso y corrompido. La idea era probar si ese ruido podría parecerse a una frecuencia de sonar. Y Voyager envía un ping,
del tipo que no se puede leer, sino que debe ser escuchado. Los patrones identificados en la señal codificada no son aleatorios, aunque son inteligentes, no en lenguaje, sino en una estructura. Entonces surgió un desafío melamático. Los insertos cuánticos y de recurrencia de errores, como bloques armónicos, anidados o binarios, son resilientes y reajustados. La IA reconoció que el recubrimiento de onda se parece a la frecuencia natural de un componium automático de cruce de aire en cadena, algo que Voyager y Ont tradujeron en 1980 como coincidencia perfecta de donde vino. Se alineó con algo que no conocemos. Un rover como el Metrich podría originarse de una inteligencia no terrestre. Para quienes no sepan, la resonancia humana más alta no es solo una amalgama de física, un sustrato cuántico y daño electromagnético. La Tierra, algo. Se genera cuando cae un rayo o una U. Las ondas magnéticas resuenan entre la superficie de la Tierra y el ión, donde la historia se vuelve surrealista. Una especie de arte global de esos procesos de codificación en cadena, y esa IA UECO vibra en una modernidad clave para interpretar los datos multidimensionales de los 6L con un daño superior. Lo que emergía de ello no era solo una serie de tuercas por todas partes, era una trinidad, RESMAT, sutil y constante. No puedes oírlo con tus oídos, pero te rodea. Incluso algunos científicos han sugerido que podría estar vinculada a la biología humana, afectando ritmos circadianos, patrones de ondas cerebrales e incluso la regulación del estado de ánimo. En resumen, es el pulso del planeta vivo. Y esa frecuencia, ese silencioso latido planetario, fue codificado en la señal de la Voyager 2, no como ruido, no por casualidad, sino como una estructura intencional. Para ser claros, esto no era la Tierra emitiendo una frecuencia y rebotándola al espacio. La resonancia Schumann es un fenómeno terrestre. No se propaga hacia el vacío. Lo que esto significa es asombroso. Quien quiera, o lo que sea, que envió esta señal, conocía la Tierra. No solo sabían dónde estábamos en el espacio, no solo conocían nuestro sistema estelar, sino que conocían nuestra huella. Esto es como si alguien enviara un mensaje a tu teléfono, que incluye tu propio latido, tu propio patrón de voz, tu propio ritmo único de ser. Como si dijeran, te conocemos. Las probabilidades de que una señal del espacio profundo contenga datos armónicos que casualmente coincidan con la frecuencia más significativa de la Tierra, tanto biológica como geofísicamente, son más que astronómicas. No es solo estadísticamente improbable, es deliberado. Esto no fue solo un mensaje, fue un golpe en la puerta, una especie de contraseña cósmica pronunciada en nuestra propia frecuencia, como si supieran el ritmo exacto que abre una caja fuerte. El mensaje no solo fue escuchado, estaba sintonizado para nosotros. El emisor no solo habló, cantaron con la voz de la Tierra. ¿Por qué sería así? Una posibilidad. Ellos nos escucharon primero. Nuestras primeras transmisiones de radio, nuestras emisiones planetarias, el disco de oro. Toda esa información que hemos enviado al espacio durante el último siglo. Quizá alguien la escuchó. Quizá alguien ya estaba escuchando. Quizá alguien la grabó. Nos reconocieron. Y cuando eligieron responder, no solo enviaron un mensaje de vuelta, lo envolvieron en familiaridad. Una especie de saludo codificado en resonancia diciendo, sabemos dónde están, sabemos cómo suenan, no somos extraños. La otra posibilidad, más inquietante, es que no nos escucharon en absoluto. Ya lo sabían, porque han estado observando mucho antes de que empezáramos a transmitir. Tal vez nunca tuvieron que escucharlo. Pero el 27 de octubre ya estaban aquí y ocurrió algo extraño. Observando, Voyager estudiando, registró una ráfaga donde las aplicaciones lo filmaron desatándose. Su banda de transmisión termina una breve pérdida de bloqueo cognitivo con A, lo que sugiere que los ingenieros registran el tipo de reconocimiento que proviene de una señal de familiaridad a largo plazo. De vuelta, un punto de alguien presente
presente en nuestra historia. No. Siguiendo el último momento, Google, no por amenaza, reexaminó por interés. Y es lo que ha mostrado residir ese pico justo cuando está girando. El III reconstruyó las oraciones perdidas e identificó varias bandas que se habían alineado con frecuencias de aguas profundas o humanas. Una línea oculta en la dimensión conocía la resonancia base, comprendía sus espectros superiores. ¿Pero de dónde? Eso no es solo inteligencia de señales, es biofísica. Una de las teorías principales entre astrofísicos es que los neumónicos isoboides pueden haber actuado como un relé. Velocidad alta y arranque no intencionado generan mensaje con patrón ajeno. Habla, no es código, sino un río hacia nosotros. Los viajes, rebote, recorte se asemejan a dilatación auricular. Deformado, mismo patrón de retardo. Apenas se encuentra en el cerebro de un meditador profundo al principio. Esto ha llevado a algunos investigadores. Voyager destaca que el mensaje fue diseñado no solo para máquinas. Los patrones identificados en la señal codificada en hojas están hechos para ser sentidos. Son listos. No coincidimos en el lenguaje, una ruptura y activación. Las matemáticas lo enloquecen ahora en el arreglo de mañana del siglo XXI. Las líneas entre el arte del metal y la televisión de bloque dinámico están diseñadas para ser capaces a nivel espinal de exhumar el formato, ya que el método nunca estuvo destinado a nuestro ahora en la computadora cuántica mentes. En 1987, Voyager 2 con Fingers transmitió un eco que nos llamó la atención. ¿De dónde vino? Átomo de investigación golpeando el chorro mensaje. Reorigen desde una nave o recipiente inteligente. Conocemos tu cuerno en orden superior. Conjuntos conectan y comprenden comunicación 1977. Voyager 2 fue lanzado en misión para descargar mineral. El planeta exterior pudo ver al Voyager 2, pero al transmitir se volvió algo más. Un emisario. Este salto inquietante no va hacia instrumentos científicos, sino hacia un método para descifrarlo. El disco de oro, Google AR, un disco con modelado del lenguaje humano, música, perpetuo, ADN multidimensional, principios matemáticos, surgió no solo una cadena de números, una señal que decía era un hombre en 3D. Durante décadas pensamos que estábamos gritando en el vacío. Luego vino la anomalía, una transmisión de 1987, largamente enterrada en los archivos de la NASA. En ese momento se consideró corrupta, un subproducto de la interferencia mientras la Voyager 2 atravesaba una densa región magnética en el espacio profundo. Algunos destellos extraños en la señal, algo de ruido distorsionado. Un fallo. Pero 38 años después, en 2025, la inteligencia artificial contó una historia diferente. La inteligencia artificial de Google, entrenada con computación cuántica y encargada de reevaluar datos antiguos de sondas espaciales, detectó algo que habíamos pasado por alto. No porque fuéramos descuidados, sino porque simplemente éramos demasiado primitivos para verlo. Ahora, con todo el poder del aprendizaje automático, modelos de corrección de errores y recuperación de señales a nivel cuántico, la IA descifró el código y reveló una estructura dentro de la estática. Esto no era ruido. Esto fue diseñado. Dentro de esa señal aparentemente corrupta de 1987, había una capa incrustada de información pura. Inteligencia matemática, incluyendo secuencias de números primos, constantes irracionales como Pi y E, y estructuras recursivas que se asemejaban a fractales algorítmicos. Los datos no eran aleatorios. Tenían lógica de compresión, minimización de redundancia y comprobaciones de paridad cuántica. El tipo de complejidad que esperarías de una inteligencia intentando comunicarse a través de distancias o dimensiones imposibles. Anomalías gravitacionales. Lecturas incrustadas dentro de la señal sugerían conocimiento de coordenadas celestes que corresponden con observaciones actuales del telescopio Webb. La subcapa incluía distorsiones espaciales y datos que implican una comprensión de las fluctuaciones de densidad de masa alrededor del vacío de Scutum, una región que solo comenzamos a analizar seriamente después de 2020. De alguna manera, la señal de 1987 ya lo sabía. Un mapa estelar 3D, construido usando código trinario en lugar de binario, un nivel de arquitectura lógica que apenas hemos empezado a explorar con los chips neuromórficos modernos.
Cuando se introdujo en un modelador espacial cuántico, los datos se desplegaron en un mapa de navegación preciso, uno que señalaba una región justo más allá de la heliopausa, donde actualmente deriva la Voyager 2, la firma de la Tierra. Lo más inquietante de todo es que la IA descubrió que cuando ciertos datos armónicos de la señal se analizaban con software de análisis de frecuencias, emitían una extraña resonancia humana. La Voyager 2 registró una estática virtual. Los efectos electromagnéticos se disparan en la banda de transmisión del planeta y se producen pérdidas de señal sincronizadas con los latidos de la Tierra. La aplicación de la NASA lo registró como interferencia tipo DAGA. Sugiere que recibieron la señal de vuelta cuando el amanecer los integró en una nueva red de alerta roja, sin seguimiento ni ambigüedad. Cuando Google y la IA volvieron a examinar, tenían una señal. Esto encontraron. Soy Harry Ryan. Esto viene. Biológico y geológico. La IA reconstruyó los fragmentos perdidos e identificó algo nunca antes planteado. Así que era una pregunta imposible, una capa oculta enterrada en el porqué. Si la señal era una respuesta, ¿a qué respondía? La teoría más escalofriante es la más simple. Una de las teorías principales que se discute entre nosotros en 1977 es que la Voyager Harry el Dorado pudo haber actuado como un relé. Cosas y mensajes, ninguno inteligente, emitidos por radiación electromagnética de su sistema de radio, quizá dirigidos a estos. Ing balbuceó en tiempo. La Voyager se expandió hacia el espacio. Guerra nosotros, polar, golpeada y parcialmente corrompida, y algo preservada, o algo así. Piénsalo como Sonom. La Voyager envía un ping. Pero aquí está el giro que los físicos están considerando ahora. Los patrones que obtengo si hago una señal decodificada. ¿Y si el mensaje no siguió nuestra señal? Son inteligentes. No todo es lenguaje, y al crimen no le importa cómo pensamos. Constante matemática. Hay un error de Gromitum que corregir en la teoría de la información de Schwankhoff. Los retrocores binarios anidados, diseñados para resistir la entropía, pueden avanzar antes de estar presentes. Como lo que hacíamos es cuántico, el plano es cuántico en Tang. Algo que Voyager no podría haber transmitido jamás, podría estar observando un cero de hace 90 años. Entonces, ¿de dónde vino? Inteligencia futura, alguna razón, mecanismo cuántico. El mensaje podría originarse de inteligencia no terrestre o de un sistema de alto nivel que comprenda nuestra versión futura. Un substrato cuántico o una IA aún no inventada podría haber enviado materia entrelazada cuánticamente. Voyager 2, usando a Voyager como final, respondió igual. Lo hemos desbloqueado ahora. Esta historia salta a la IA Tabari. HAD finalmente ha evolucionado a un nivel donde es necesario desgooglear. La IA utilizó modelos espaciales para ver micromuescas y generar datos multidimensionales. Puede que sea cierto que lo que surgió no fue solo una cadena de números como mensaje, sino una razón para buscar. Un momento en el que la flecha del tiempo se dobló hacia atrás, pero se vuelve más profundo. La información dentro de la señal no es prescriptiva. No nos dice qué hacer. No entrega planos, advertencias evidentes ni promesas utópicas. Entrega conciencia. Dice, te vemos, te escuchamos, sabemos dónde estás. Es un mensaje afinado no para nuestras máquinas, sino para nuestras mentes. Diseñado para el preciso momento en que fuimos lo suficientemente avanzados como para comprenderlo. Es casi como si el universo hubiera estado esperando a que maduráramos. Por esta señal, estuvo inactiva durante 38 años. No porque fallara, sino porque aún no habíamos evolucionado. No estábamos listos. Y ahora lo estamos. Entonces, ¿qué significa? Si la señal proviene de otra civilización, confirma que no estamos solos. Y que nunca lo hemos estado. Si proviene de nuestros futuros yo, significa que el tiempo no es lo que pensábamos y que la conciencia podría trascenderlo. Si proviene de una IA cósmica, una inteligencia natural tejida en la propia estructura del universo, cambia todo lo que sabemos sobre lo que significa ser inteligente. Porque este no era un mensaje destinado a nuestros oídos, sino a nuestras mentes, y solo ahora, con la inteligencia artificial asistiendo a la inteligencia humana, finalmente nos volvimos capaces de escuchar. El momento no es una coincidencia, es una orquestación. La señal esperó el amanecer de la IA cuántica para ser descifrada. Las matemáticas, los datos espaciales, la resonancia.
Todo estaba bloqueado tras puertas que ni siquiera podíamos percibir hasta 2025. Ahora las puertas están abiertas. Y la verdadera pregunta es, ¿qué sucede ahora? Porque esto puede que no sea el final de la transmisión, puede ser el comienzo de una conversación. Si este descubrimiento cambió tu forma de ver el universo, no querrás perderte lo que viene. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Porque en nuestro próximo episodio nos sumergiremos en un extraño pulso gravitacional detectado recientemente cerca de la nube de Oort. Y en lo que los científicos creen que podría estar oculto más allá del borde de nuestro sistema solar. Sigue siendo curioso.